Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Blanca, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme acompañado todo este tiempo. Aquí básicamente de lo que nos gusta hablar es de libros, de películas, de idiomas y a veces hacemos cosillas espontáneas por ahí. Miren chicos, en esta ocasión les quiero platicar un poquito sobre algunos tips para poder escribir un cuento. Aquí se dividen un poco las opiniones. Hay quienes dicen que escribir un cuento es más fácil que escribir una novela, pero hay otros que dicen que escribir un cuento es mucho más difícil que escribir una novela, porque bueno, pues en una novela tocas como muchos aspectos, ah, te puedes dar como te puedes dar la oportunidad de hacer prácticamente lo que quieras. O sea, en un cuento también, pero digamos que en un cuento tienes que ser como muy específico y tienes que, o sea, como que no puedes divagar. Y pues un cuento y un relato son cosas diferentes. Se parecen, sí, pero son diferentes. Entonces, bueno, voy a tratar de ser así como que lo más clara posible para decirles cómo pueden escribir un cuento y que lo disfruten, ¿verdad? Que no sea un martirio, que no digan, ay, no puedo con los cuentos. No, sí, son muy bonitos. Yo empecé escribiendo muchos cuentos. Eh, Mucha gente lo que recomienda es leer mucho, o sea, de lo que quieres escribir, leer mucho acerca de esos temas, ¿no? Sí, sí lo recomiendo, digo, no es así como que tienes que leer para escribir, no, no necesariamente. Ha habido grandes escritores alrededor del mundo y no, algunos de ellos pues ni leían, ¿verdad? Entonces, no. Una vez escuché algo increíble que decían, si quieres escribir buena literatura, tienes que leer a Cervantes de Saavedra, ya saben, ¿no? El autor de El Quijote de la Mancha. Y escuché que alguien decía, pero Saavedra no leyó a Saavedra cuando escribió lo que escribió, entonces es como, sí, buen punto. Pero bueno, ¿no? Es como buena idea como para ejercitar tu mente, como para darte cuenta de cómo lo hacen otros, eh, checar si algún estilo va contigo, si te gusta. Es importante, chicos. O sea, no es obligatorio, pero es importante y es buena idea. Y además leer es muy bonito, ¿no? Te metes así como que a historias, a la mente de las personas. Es muy bonito leer. Entonces, bueno, si quieres aprender a escribir cuento, sí, yo te recomiendo que leas cuentistas. También depende qué clase de cuento quieres escribir, porque si quieres como que cuento contemporáneo, bueno, pues sí, lee autores que escriban contemporáneo, obviamente, ¿no? Si a ti lo que te gusta es el cuento clásico, el cuento de hadas, que es el que a mí me gusta, ¿verdad? Pues entonces tienes que leer muchos cuentos, muchos, eh, eh, obviamente gente tan importante como Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, Charles Perrault, muchos otros, ¿no? Obviamente, pero también el folclore, los mitos, las leyendas, también ahí pues como que sacas ideas, ¿no? Bueno, y ese es el punto uno, básicamente, ¿no? Recolectar ideas para tu cuento. ¿De qué quieres que vaya tu cuento? ¿Qué es lo que quieres contar? Ciencia ficción, fantasía, contemporáneo, thriller psicológico. Define qué es lo que quieres y empieza como a recolectar información, ¿cierto? Acerca de lo que tú quieras escribir. Y bueno, pues vamos a hacer así como que un repasito acerca de las partes del cuento. Son, básicamente son como, casi siempre es lo mismo, ¿no? En relato, en novela es como que un inicio, un nudo, un clímax y un desenlace. Es como que las partes más importantes siempre de una historia, ¿no? Una introducción en donde nos cuentas quiénes son los personajes, sobre todo el personaje principal, en dónde está situado, eh, cuándo es.
y empiezas así como que a plantear un poco qué va a pasar ahí, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando llegamos al nudo, es cuando llega el problema, ¿no? O la aventura, o cuando viene como que lo más emocionante de la historia, se puede decir. Y luego finalmente, pues el desenlace, ¿no? ¿En qué va a acabar el cuento? ¿En qué va a acabar esta historia? Básicamente siempre es lo mismo. Pero bueno, para que esté así como que un poquito más desmenuzadito, pues sí, entonces tenemos el inicio, que es como esta introducción, quiénes son los personajes, hacia dónde van, dónde, cuándo, y nos empiezas a dar así como que atisbos de lo que va a ocurrir, de lo más importante que va a ocurrir en tu historia, en tu cuento. Y luego, bueno, pues tenemos algo que se llama acción inicial. En esta parte es donde ya nos empiezas a dar así como que ya nos empiezas a meter a la aventura que se va a vivir o al problema o a la lección que tiene que aprender este personaje. Y luego tenemos la acción creciente. Una vez que ya como que eh, sucede la acción, sucede la aventura, el problema, lo principal de este cuento, um, uh, como que aquí se empiezan a juntar los personajes, si es que hay más personajes, eh, todas las acciones que vienen derivadas por por esta acción principal del cuento que pues, nos estás contando, ¿verdad? Y luego tenemos, bueno, pues el clímax. Es como que la parte más importante, es como que la parte más emocionante de tu cuento. Es así como que el porqué del cuento que estás creando. Y luego, bueno, pues ya tenemos la resolución o el desenlace. ¿Qué es lo que le va a pasar al personaje? ¿Qué sucedió con esta aventura o con este problema que se presentó? ¿Cómo lo vas a terminar? Puede ser un final feliz, puede ser un final triste, incluso a veces, ¿verdad? También son como finales inconclusos. A mí eso no me gusta mucho porque es como, entonces, ¿para qué lo escribes? Es que para que el lector se imagine lo que quiera. Ay, bueno, pues entonces que el lector cree su propio cuento, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Hay personas que sí les encantan los desenlaces y los finales abiertos. Está bien, para todo hay. A mí en lo personal no me gustan, o sea, o lo acabas bien o lo acabas mal, pero acábalo. Tú eres el creador, tú eres el que lo está haciendo, entonces dime qué pasa. No me lo dejes a mi imaginación, porque para eso, pues entonces yo voy y hago mi propia historia, ¿verdad? Pero bueno. Y bueno, luego, algo que yo siempre les recomiendo, chicos, desde que empezamos a ver esto de novela, eh, hay que conocer a los personajes. Esta es una de las partes que más me gusta a mí acerca de escribir, los personajes. Es que es muy bonito, chicos. O sea, no solamente pongas fulanita de tal y ya. No, o sea, realmente acércate a conocer a tu personaje. ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué apariencia tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Quién es su familia? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué le motiva? ¿Qué le da miedo? Todo lo que tú puedas, que te pueda comunicar este personaje o todos tus personajes, escríbelo. Lo puedes escribir en un cuaderno, en fichas bibliográficas, donde tú quieras. Yo lo que les recomiendo siempre es que conozcan a fondo y lo más posible a sus personajes, a todos en general. Obviamente, pues al personaje principal, pues lo vas a conocer más, ¿no? Hay así como que, pues más acercamiento, pero bueno. Yo les recomiendo que lo hagan con todos sus personajes, conózcanlos bien. Además es muy divertido, es muy bonito. Y al conocer a tus personajes, ellos mismos te ayudan cómo se puede ir desenvolviendo mejor la historia, el cuento, el relato, la novela, lo que sea que estés escribiendo. Esta parte es muy importante en un cuento. La extensión. En una novela, como ustedes saben, bueno, pues, no sé, puede ser de 100 cuartillas hasta donde te dé tu imaginación, ¿no? No hay límites. Se hacen tomos, se hacen colecciones. Pero un cuento no, un cuento por lo general son unas 3 cuartillas o 5.
hay algunos que se extienden más. Y entonces aquí los eruditos ya no se ponen de acuerdo en la extensión, ¿no? Si ya este cuento se vuelve relato o incluso se vuelve novela corta o cuento largo, es como, bueno, ya entra más ahí, ya entra más ahí un poco el criterio, ¿no? Entonces, bueno, pues el cuento por lo general van a ser como 3 o 5 cuartillas, por lo general, chicos. Y pues se va a centrar en un tema, ¿no? Algo a resolver, algo pequeñito. Digo, sí pueden entrar como varias cosas, pueden entrar varias cosas en el cuento, pero no se da tanto detalle como en la novela, ¿no? Que te explayas y para describir un lugar, eh, no sé, te llevas 2, 3 cuartillas, ¿no? No, aquí tienes que ser así como que más concreto en el cuento, ¿no? Es como algo que estás contando, pero de manera más sencilla, más concreta, pues. Esto también es muy importante, chicos. También habíamos platicado de eso. El narrador. ¿Cómo lo vas a contar? Ya saben, ¿no? Si es en primera o en tercera persona. A mí en lo personal me encanta la tercera persona. Me gusta, es mi favorito. Siento que es así como que omnipotente, todo lo sabe. Y la primera persona, sí se me hace como, se me hace divertido, pero a veces como que lo siento como limitado. Digo, también puede ser como que lo sabe todo, sí, pero no sé, como que me parece menos creíble, ¿no? pero, pero bueno, finalmente es tu historia y tú decides cómo contarle, tú decides qué ponerle, que nadie te diga lo contrario. Es tu historia, tú decides cómo contarla. Y bueno, pero pues es importante que definas la voz del cuento. Generalmente, chicos, en la literatura contemporánea se cuenta en primera persona, ya sabes, como si te estuvieran pasando las cosas a ti. Y bueno, pues cuando son, por ejemplo, cuentos de hadas o cosas así, es como muy bonito hacerlo en tercera persona, ¿no? Hace rato cuando estábamos hablando acerca de las partes del cuento, eh, yo se los recomiendo que lo hagan así porque es muy buena idea. Porque al momento que estás escribiendo lo puedes dividir, o sea, puedes poner, a ver, inicio. Entonces pones todas las características que quieres para el inicio y luego puedes poner acción creciente, todas las cosas que van a pasar en la acción creciente. Entonces, desenlace y todas las cosas que van a pasar en el desenlace. Entonces, una vez que ya lo tienes como organizado, como que ya está estructurado el cuento, es más fácil desarrollarlo, es más fácil ponerle los detalles, es más fácil ponerle los eventos, es más fácil ponerle los diálogos, si es que lleva diálogos. Yo sí te recomiendo que lleve diálogos, es como más bonito, más ligero también de leer y hace que como lector te involucres más cuando hay diálogos. A mí me gusta mucho. Entonces, si lo estructuras de esta manera que te estoy diciendo, es más fácil desarrollarlo. ¿Mm? No lo olvides, es un buen consejo. Una vez que ya lo tienes estructurado, que ya conoces a tus personajes, que ya sabes qué va a pasar, que ya sabes de qué se va a tratar tu cuento y que ya le estás poniendo así como que los detalles, ya le estás poniendo como que más forma a tu cuento, yo te recomiendo, bueno, ya una vez que ya lo terminaste, dices, sí, así me gusta, entonces lo que yo siempre les recomiendo, chicos, ¿no? Editar. ¿Y cómo se puede editar? Bueno, pues hay que leerlo primero en voz baja, luego en voz alta, a ver cómo se escucha, a ver cómo te está llegando el mensaje a ti. Y bueno, pues ahí, en base a eso, pues hacer las correcciones pertinentes. Y después, dáselo a alguien que tú sepas que le importa, que tú sepas que sí le interesa lo que estás escribiendo, que le interesas tú, obviamente, para ver cómo le llega el mensaje. Y en base a eso también, bueno, pues puedes terminar así como que de editar tu cuento, ¿cierto, chicos? Bueno, pues estos son los tips que yo les recomiendo para hacer cuento. Pues sí, son como parecidos al relato, ¿no? Pero es como un poquito más concreto, es como un poquito más corto. Y bueno, pues espero que esto les ayude y que los estimule para que puedan contar historias maravillosas que yo creo que todos estamos súper, súper, súper emocionados siempre por conocer nuevas historias y cosas muy lindas.
Y pues obviamente ustedes se van a dar cuenta, chicos, cuando escriban, wow, son como transportados a mundos increíbles y preciosos. Espero que les haya servido. Por favor, cuídense mucho. Les mando muchos besitos mágicos.